Hola, ¿qué tal? El día de hoy, junto a mis compañeros Juan Vera, Eladio Burgos y quien le habla, Jorge Kuchel, le hablaremos respecto a las antenas de cuadro pequeño. Dentro de los sistemas de telecomunicación, las antenas se sitúan en un lugar muy importante, debido a que sin estas, las estaciones radioeléctricas no funcionarían. Precisamente por el hecho que estas cumplen la misión de convertir la energía eléctrica en ondas electromagnéticas. Las antenas se han perfeccionado a tal nivel de que hay una inmensa cantidad de antenas, diferentes tipos, las cuales nos permiten escuchar ondas de radio, televisión o telefonía, a tal nivel de que las antenas las podemos encontrar en todo el mundo. Por ejemplo, un pequeño paseo en la facultad, nos podemos encontrar con antenas y más antenas. No obstante, también está presente en otros lugares, ya sea para su red de Wi-Fi, para la televisión, para la radio en automóviles, como repetidor, en la telefonía celular, frente al edificio Lenco, sobre el edificio 2000, en las casetas de seguridad e incluso a las afueras de la facultad. A continuación, los invito a conocer al respecto de las antenas de cuadro pequeño y algunas de sus aplicaciones. Para ello, iremos donde unos colegas. Vamos. Bueno, las antenas de cuadro pequeño deben su nombre principalmente a su forma. Es una antena direccional. ¿Qué quiere decir esto? Que da un mayor rendimiento si está orientada hacia el receptor o el emisor. Es especialmente apropiada para la banda de frecuencias medias. Este tipo de antenas de cuadro, o también llamada loop, básicamente está constituida por una o más espiras conductoras formando un cuadrado, un hexágono, un octágono o un círculo, con dimensiones físicas que pueden variar. A este tipo de antena se le considera también como un dipolo, donde los brazos se juntan hasta formar una espira, ya sea circular, cuadrada o de las diferentes geometrías anteriormente mencionadas. Uno de los aspectos de esta antena es que son altamente direccionales y gracias a su directividad, este tipo de antenas son inmunes al ruido, una de sus principales ventajas. Las antenas de espira normales se comportan de manera similar al dipolo, exceptuando el hecho de que sus extremos se tocan. Su geometría puede ser variable, tomando diferentes formas geométricas anteriormente mencionadas, considerando también una forma triangular, que en este caso tomaría el nombre de antena delta. Las antenas de espira de geometría circular tienen una ganancia mayor que la otra forma, ya que la ganancia de la antena es directamente proporcional al área delimitada. Sin embargo, las antenas circulares son más difíciles de construir si el conductor no es rígido. Por esta razón, las antenas con geometría de cuadradas o triángulos son más comunes. Se distinguen dos tipos de antenas de espira: aquellas en las cuales la circunferencia de la espira es del orden de la longitud de onda de recepción, y aquellas en las cuales la espira es menor a un cuarto de la longitud de onda de recepción. En este caso son llamadas antenas de espira corta, que son las más comunes y las que estudiaremos a continuación. La mayoría de las antenas de espiras utilizadas en la recepción son de aproximadamente 1/10 de la longitud de onda. Esto debido al hecho de que es más fácil de hacer y además considerando que son antenas móviles y pequeñas. Esto indica que sería una antena competitiva o
fácilmente de utilizar cuando haya restricciones de espacio o altura. Las antenas de espira corta son llamadas también antenas magnéticas, debido principalmente a que son más sensibles a la componente de la onda electromagnética. En resumen, el término pequeño implica que las dimensiones del cuadro o del radio son mucho menores que lambda, o la longitud de onda, específicamente 1/10 de la longitud de onda para el caso de las antenas de espira corta. Hasta aquí hemos nombrado varias ventajas con respecto a este tipo de antenas. Sin embargo, también existen algunas desventajas, como lo son el principal inconveniente de este tipo de antenas radica en su reducísimo ancho de banda de operación, además de que es una antena poco dispuesta a aceptar potencias altas. Una vez finalizada con la descripción de este tipo de antenas, vamos con lo que principalmente nos concierne, que son la obtención de las ecuaciones. Para efectos teóricos prácticos, se realizará un análisis más detallado de este tipo de antenas, considerando una espira circular corta con un radio definido y una corriente uniforme, como es posible apreciar en la figura. A partir de esta se obtienen las diversas ecuaciones que describen el comportamiento de este tipo de antenas y que son útiles a la hora de diseñar o analizar su comportamiento. Vamos a ver cuáles son estas ecuaciones. Considerando entonces la pequeña espira circular filamentosa de radio ρ0 que se observa en la figura, además de considerar un análisis en coordenadas esféricas y recordando conceptos previos adquiridos en cursos anteriores, podemos decir o determinar que esta espira se comporta o equivale básicamente a un dipolo magnético elemental. Dicho esto, el potencial magnético vectorial en el punto del campo P, debido a la espira, se puede determinar a través de la siguiente expresión. Esta expresión relaciona la corriente que circula a través de la espira y la distancia que separa a la espira del punto P del campo. La corriente que circula a través de la espira se puede definir a través de la siguiente expresión, en donde I0 corresponde a la magnitud de esta corriente. Esta definición se puede representar en forma fasorial, como se aprecia a la derecha del recuadro en color azul. Esta representación fasorial nos sirve a su vez para expresar el potencial magnético vectorial en su forma fasorial, expresión que se muestra a continuación. La resolución de esta ecuación supondría un trabajo tedioso y largo. Sin embargo, es posible demostrar que en el caso de un cuadro pequeño, es decir, en donde ρ0, el radio de la espira, es mucho menor a lambda, R', que corresponde a la distancia que separa la espira del punto del campo P, puede ser reemplazada simplemente por R en el denominador de la ecuación anterior. De esta forma, A sub S, el potencial magnético vectorial en su forma de fasor, solo posee la componente en phi, dado por la siguiente expresión en la cual aparecen dos términos que no hemos visto. S corresponderá al área que encierra la espira, lo cual corresponde básicamente al área de un círculo. Así, el seno de teta corresponde también a una nueva expresión, en donde teta, como vimos en la imagen anterior, corresponde al ángulo formado entre el eje Z y la distancia entre el punto medio de la espira al punto P del campo. Ahora bien, considerando la siguiente definición, en donde se considera el campo magnético igual al rotacional del potencial magnético en su forma de fasor y
considerando el rotacional del campo magnético igual a J omega epsilon por el campo eléctrico, es posible determinar expresiones para las componentes de los campos eléctricos y campos magnéticos. De esta forma, entonces, en primer lugar tendremos la componente para el campo eléctrico en phi. Esta expresión se presenta a continuación, en donde cada uno de los términos relacionados ya los hemos visto anteriormente. Para el campo magnético, en la componente θ tendremos la siguiente expresión, en donde eta, como se puede apreciar, corresponde a la impedancia intrínseca. Así también, para la componente nr del campo magnético, obtenemos la siguiente expresión. Finalmente, cabe destacar el hecho de que tanto la componente del campo eléctrico en R y en θ, además de la componente en phi del campo magnético, son iguales a 0. En el campo lejano o remoto, es decir, retirado de la espira, solo permanece el término de radiación. Así, en el campo lejano tendremos que el campo eléctrico existirá en la coordenada phi y el campo magnético en la coordenada θ. Más aún, tendremos que el campo eléctrico en la coordenada phi va a depender de, por ejemplo, la impedancia intrínseca, la corriente, R, el área de la espira, la longitud de onda y el ángulo θ que se forma en la figura anteriormente presentada. Por su parte, el campo magnético dependerá solamente de la impedancia intrínseca y del campo eléctrico en la coordenada phi. Cabe mencionar también que la impedancia intrínseca se considera como la impedancia del vacío. Además tendremos que en las otras coordenadas el valor será igual a 0 volt metro o amper metro respectivamente. Aunque la expresión de campo remoto se ha obtenido con referencia a una espira circular pequeña, también es posible emplearlas para cuadros pequeños con n vueltas, donde el área de la espira será igual a el número de vueltas por A, donde A corresponde a la dimensión de un lado de la espira, en este caso una espira cuadrada. Sin embargo, también es posible emplearla a cualquier otra configuración en tanto sus dimensiones sean reducidas, es decir, que D sea menor o igual a 1/10 de la longitud de onda, donde D viene siendo la mayor dimensión del cuadro. Finalmente tenemos un parámetro importante a considerar, que es la resistencia de radiación, la cual se define como la relación de la potencia radiada por la antena dividido por la corriente en su punto de alimentación al cuadrado. Entendemos que si se reemplaza la antena por la resistencia de radiación, ésta haría su trabajo, es decir, disiparía la misma cantidad de potencia que la que irradia la antena. Otra forma de calcular la resistencia de radiación es considerando la ecuación número 2, donde se involucran parámetros como el área de la espira y la longitud de onda de esta. Así pues, nos encontraremos con dos ecuaciones para calcular dicha resistencia de radiación. Finalmente, revisaremos algunas de las aplicaciones más importantes de la antena de cuadro pequeño. La radio AM y algunos otros receptores utilizados en las frecuencias bajas suelen utilizar antenas de láser. En las radios de mayor edad o de mayor tamaño en AM, este puede consistir en docenas de vueltas de un alambre en un loop o láser en la parte trasera de la radio. Sin embargo, en las radios modernas de AM suelen utilizar una antena loop alrededor de una barra de ferrita. De esta manera, aumentar así su inductancia, obteniendo la ventaja además de no aumentar considerablemente su tamaño. De manera más sencilla podemos
obtener una aplicación de esta para las radios al revisar nuestro equipo de música, que viene incluido una antena luz, como la que podemos ver en la imagen. Además, este tipo de antenas se puede utilizar como antenas transmisoras para las radios móviles terrestres a frecuencias de 3 y 7 MHz, debido básicamente a su capacidad para dirigir energía hacia arriba, a diferencia de las antenas convencionales. Esto permite una comunicación de hasta cientos kilómetros en las regiones montañosas. La recepción y la transmisión se verá poco afectada por factores del entorno próximo, como pueden ser las construcciones de ladrillo o los bloques de hormigón, la vegetación y el arbolado. De esta forma se posibilita su utilización en espacios reducidos, añadiendo a su vez características de ocultación o incluso invisibilidad. Factores que han hecho que este tipo de antena haya sido utilizada frecuentemente en uso táctico militar, como por ejemplo en campañas de jungla, como en la guerra de Vietnam. En la actualidad se pueden identificar algunos tipos de estas antenas magnéticas para su uso táctico sobre vehículos militares, específicamente, como podemos ver en la imagen, sobre un vehículo militar Humvee. Por su atención, muchas gracias. Esperamos que hayan aprendido sobre la antena de cuadro pequeño.